Me hubiera gustado que me hubiera acompañado en esta ocasión mi esposa, que la mayoría o un grupo grande la conocen. Y bueno, ella ha pasado un proceso de 3 años convaleciente y todavía está en recuperación de unas cirugías por un tumor en el cerebro. Y se estresa mucho, pero con razón. Es que esta tarde tenemos reunión en Aranda, tenemos la cena del Señor y tenemos cena fraternal. Y claro, lógicamente tiene una tarea, no descansa muy bien tampoco y por eso le cuesta un poco también levantarse temprano porque no descansa bien, pero no pudo en esta ocasión, pero espero que la próxima pueda estar aquí. Amén. Antes de ir más adelante, porque no quiero tomar mucho tiempo, hay un buen grupo que me conoce de cuando comenzaron la iglesia en Cojóbar, ¿lo he pronunciado bien? Cojóbar. Y la verdad, para ser sincero, al poquito tiempo de que comenzaron a hacer las reuniones allá, pues ya los pastores me invitaron, estuve compartiendo cuando ellos estaban fuera y eso. Y oye, yo disfrutaba en ese ático compartiendo la palabra, más que un enano, como se suele decir. Era impresionante, la verdad que era una gran bendición estar allá y fue en medio de toda la pandemia, pero teníamos unas reuniones tan preciosas que yo disfrutaba ya de la presencia del Señor y eso me lleva a pensar que a lo mejor yo soy especialista en grupos reducidos. Porque si soy sincero, he compartido la palabra acá, en este local, varias veces, pero no he llegado a sentir la alegría y el gozo que yo sentía en ese ático. Pero espero recuperarlo hoy. Amén. Me tengo que desquitar. Gloria al Señor. Bueno, pues la verdad es que quería compartir un tema que cuando les diga qué tema, pues algunos se van a sorprender quizás. Le dije ya casi hace una semana a Gonzalo el tema que iba a compartir. A la mitad de la semana yo pensaba, digo, pero si es que yo hablé de esto ya una vez ahí, en esta iglesia, en la comunidad de Burgos, y casi cambio de tema, pero el Señor no me dejó. Al final tuve que seguir adelante con lo mismo. La verdad es que también cuando uno predica un mismo tema, en la medida que el tiempo pasa, uno como que va agregando y lo va entendiendo mejor, lo va desarrollando, porque la palabra del Señor es como que cada vez como que se desarrolla, como que va creciendo y cada vez las palabras como que recobran más significado y más profundidad. Amén. Y vamos a hablar en esta mañana, durante unos minutos, del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Los textos a leer en principio serán Mateo 3:2 y 4:17. Amén. Y algunos dirán, Carolina, Luis, algunos dirán, el hermano viene ahora que estamos en bachiller a hablarnos de un tema que es de ciclo infantil. Y si les dijera, y esto pueden tomar nota si quieren, que el arrepentimiento en realidad es una asignatura de por vida. Amén. Amén. Y pendiente para todos. Amén. Vamos a leer y hacemos una oración, por favor, porque necesito que el Señor me ayude, me facilite la palabra en mi boca para que pueda bendecirles con ella. Mateo 3:2 son palabras de Juan el Bautista y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y Mateo 4:17, palabras de Jesús, y desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te agradecemos, Señor, venir delante de ti. Gracias por mis hermanos, por esta congregación. Y ahora pido, Señor, que tú me prestes tu palabra, que tú, Señor, la facilites en mi boca. Tú sabes que te necesito de una manera especial, Señor, para tener fluidez de palabras y que pueda expresarlas de manera que puedan caer en buena tierra y tener fruto a 30, 60 y a 100 por uno para la bendita gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Lo confirmamos diciendo todos amén. Pues bien, como os decía, el arrepentimiento de entrada es una asignatura permanente y de por vida.
Y todos deberíamos de reflexionar mucho sobre esto. Se habla mucho a veces de temas como muy técnicos, que si la teología de esto o de lo otro, está bien estudiar y aprender, pero nunca debemos dejar a un lado este tema tan importante que es el principio y el fin de todo, el arrepentimiento. Amén. Como les decía en la otra ocasión que ya compartí esta palabra, leyendo en los evangelios y en diferentes versiones, me encontraba con una serie de palabras que no eran exactamente igual. En este caso, las dos que hemos leído dice arrepentíos y utilizan la palabra arrepentimiento, pero si lees en los otros evangelios y miras varias versiones, varias traducciones de la Biblia al castellano, veréis que en algunos dice arrepentíos y en otras dice convertíos y en otras dice las dos, arrepentíos y convertíos. Y esto me llevó a la conclusión, porque lógicamente la Biblia no se contradice, se complementa. Entonces no podemos anular una parte y elegir la otra. Hay que unir todas las partes para tener la revelación completa. Entonces me dediqué un poco a estudiar esto de una manera como lo habrán hecho otros muchos hermanos, viendo que es necesario las dos palabras, arrepentíos y convertíos. Amén. Entrando un poco más dentro del tema, el arrepentimiento, hermanos, tiene dos partes diferentes. Una tiene que ver con la mente y otra tiene que ver con la naturaleza de la persona. Lo digo de otra forma, hay una parte intelectual y hay otra parte espiritual. Amén. Ambas necesarias para de veras conocer al Señor. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Estamos interesados en conocerle a Él. Amén. Porque conocerme a mí posiblemente no solucione sus problemas, ni le dé descanso, ni reciba eso que necesita. Pero si le conoce a Él, muchos de sus problemas quedarán resueltos y otros les dará la fuerza para llevarlos a lo largo de toda la vida. Amén. Que Dios, hermanos, nos ayude. Mirando, hermanos, un poco en la palabra de arrepentimiento, para comenzar, el arrepentimiento lo primero que implica es un cambio de dirección. Amén. Un cambio de dirección. Por supuesto, de 180 grados, no de 360. Porque hay algunos que en vez de hacer el cambio de 180 lo hacen de 360 y siguen en la misma dirección. Yo no sé si a lo mejor cuando oramos y la gente se cae es por eso, porque en vez de dar el giro de 180 lo dan de 360. Pero lo cierto es que tiene que ser un cambio, lógicamente, de 180 grados. Lo vemos, por ejemplo, en la persona de Jonás. Me llevó el Señor a la persona de Jonás, donde el Señor le dice que vaya para allá, en una dirección. ¿Pero para dónde fue él? Para la contraria, para otro. Entonces vemos que es necesario un cambio de dirección y tenemos que ir por la dirección que el Señor nos manda. Amén. Pero Jonás, en vez de ir por donde Dios le decía, se fue por otro lado. ¿Cómo podemos pretender encontrarnos con Dios si en vez de ir por donde Él nos manda, nos vamos por otros caminos? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Por lo tanto, no tomemos caminos bajo nuestro propio intelecto, sino busquemos ir por los caminos que el Señor nos ofrece mediante su palabra. Y ya sabéis que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O de otra forma, solo podéis llegar al cielo, solo podéis llegar a Dios, solo podéis llegar a conocerme a través de mí, gloria al Señor, de mi persona, que en el nombre de Jesús. Amén. Y Jonás hace lo contrario y sufre las consecuencias de su desvarío. Y lógicamente, como no podía ser de otra forma, cada vez que el Señor nos manda ir hacia un lado y nosotros vamos en otra dirección, ¿qué nos pasa? Que sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Todas las decisiones en la vida tienen consecuencias, unas positivas, otras negativas,
Pero cuando no vamos por donde el Señor nos manda a ir, pues corremos los riesgos que corremos. Dice que en cierta ocasión, les voy a decir para que se rían un poco, que alguien iba caminando por el campo y había un letrero que decía, cuidado con el pozo. Pero el hombre no veía muy bien y él leyó, pasa buen mozo. Y este hombre pues se cayó dentro del pozo. Porque en vez de leer cuidado con el pozo, él leía pasa buen mozo. Tenemos que tener cuidado porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos advierte y nos da testimonio en nuestro interior por la palabra, por medio de los hermanos, por diferentes formas, por su Espíritu nos hace entender que vamos mal, pero somos tercos y obstinados. Yo digo muchas veces que nosotros los humanos, los seres humanos, decimos que atravesamos la pared, que hay una pared ahí y tiramos para allá y nos damos la cabeza contra la pared y reaccionamos cuando nos vemos la sangre derramada sobre nuestro rostro. Tiramos para allá, pero pone un animal, intenta y que vaya hacia la pared. No va a ir, llega a la pared y se vuelve. Nosotros no, nosotros tiramos y metemos la cabeza en la pared, a ver si la derrumbamos. Eso se llama obstinación, que es uno de los peores pecados y que nos alejan más de Dios. Que Dios nos ayude a actuar con sencillez y con cordura. Amén. Entonces, lo primero que implica, lógicamente, es un cambio de dirección. Pero, para cambiar de dirección de una vida, nadie va a cambiar de dirección si antes no cambia su mente. Lógicamente, para que alguien cambie de dirección, tiene que estar convencido que va en una dirección equivocada, errada. Y no todos tienen la humildad de reconocer que no llevan un camino correcto. Y esto es un gran problema. Porque la gente que viene y escucha el Evangelio y la palabra, pero creen que su camino es un camino correcto, dicen, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Para qué necesito a Dios? Si mi camino está muy bien, si estoy súper feliz. Pues se dan cuenta, la persona cuando viene y escucha la palabra, tiene que ocurrir algo en él que le haga abrir los ojos por la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo, que le haga comprender que va en una dirección equivocada. Nadie cambia de dirección si antes no se da cuenta que lleva una dirección equivocada. Amén. Y esto es parte del arrepentimiento. ¿Cómo uno cambia de mente? La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento a cambio de mente, que tiene que ver mucho con el arrepentimiento, lógicamente, es metanoia. Eso es cambio de mente. Meta significa cambio y noia se refiere a mente. Metanoia, un cambio de mente. Hay gente que dice, es que yo soy así, pienso así y nadie me puede cambiar. Pues te quedarás acá y luego después irás al infierno. El orden de los factores te lleva allá. Si queremos alcanzar la salvación, si queremos conocer a Dios de veras, tenemos que deje que Él nos interpele, que nos convenza, que Él obre en nuestro interior y que cambie nuestra manera de pensar. Hasta el punto que tenemos que cambiar nuestros principios, nuestros valores, para pensar totalmente diferente a como antes pensábamos. Mirad, alguien cuando no está en el camino del Señor se rodea de gente como él, y a lo mejor es gente de salir, tomarse sus cañitas, irse un poco a sus discotecas, sus historias, y está rodeado de ese tipo de gente. Si esa persona viene a la iglesia y conoce al Señor, tarde o temprano dirá, bueno, ¿yo qué hago con esta gente tomando por ahí, de bar en bar? ¿Qué hago en todas estas fiestas? Que hay gente acá que arman peleas, gente que se droga a deshoras de la noche. ¿Yo qué hago aquí? Y se dará cuenta que sus valores, sin darse cuenta él mismo, están cambiando. Porque ya no se siente feliz en el mismo ambiente que antes sí se sentía feliz. Eso es porque el Espíritu Santo está cambiando su mente, y cuando cambia tu mente tienes que cambiar de dirección. Entonces ya no es Las Llanas ni Las Bernardas. Amén. Es otro sitio. Es la calle Madrid número 35. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que
El arrepentimiento, la parte intelectual, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Cuando conocemos al Señor y el Evangelio, por lo que eso implica teóricamente, ya puede afectar nuestro cambio de mente y comenzar a cambiar, aunque no sea del todo, sea algo más bien progresivo. Pero el cambio de mente, Pablo nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, versículo 2. Seguimos hablando de metanoia, de cambio de mente, solamente este texto y ya pasamos al segundo punto porque no voy a tomar mucho tiempo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? No adaptarnos a este siglo. ¿Qué pasa en este siglo? Pues que la gente de este siglo o la gente que habitamos en este siglo, en este tiempo y en este mundo, en la calle desvariamos o desvarían, como quieran decirlo. Y diréis, ¿qué pretendes decir? ¿Que nosotros somos más listos? No es que seamos más listos, es que nos hemos humillado y hemos alcanzado la gracia de Dios, que no es lo mismo. No es nuestra propia sabiduría ni nuestra propia justicia, sino que Dios ha abierto nuestros ojos por nuestra fe, gloria al Señor, para ser capaces de ver que el camino que llevábamos era un camino de muerte, que no conducía sino a una situación y un desenlace trágico, y eso nos ha hecho reflexionar y pensar y tomar una iniciativa nueva, comenzar un camino nuevo y diferente, que aún no nos ha hecho perfectos, pero que algún día lo seremos. Quizás no acá en la tierra, es en el cielo, pero acá iremos caminando cada vez mejor, gloria al Señor, avanzando hacia la voluntad del reino de Dios. Por eso es que no debemos de conformarnos a este siglo. Yo sé, gloria al Señor, que mucha gente, sobre todo en el buen tiempo, un domingo por la mañana, la gente ¿dónde va? Al campo, a la piscina, con el chándal a hacer ejercicio, con sus bermuditas, con sus camisetas de tirantes, y ahora nos ven a nosotros, con una americana, algunos con una corbata, con traje, y nos quedan mirando así. ¿Y dónde irán estos? Ahora los raros, para ellos, somos nosotros. ¿Me entendéis? Nos ven raros. Pero el texto dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros hemos entendido que necesitamos a Dios y que cada mañana, cada domingo, tenemos que venir delante del Señor a comer espiritualmente, a recibir su palabra, que es lo que nos alimenta, lo que nos da fuerza, lo que nos encamina, lo que nos ayuda a entender para transitar por este camino que está en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Por lo tanto, no os conformemos, es decir, no nos adaptemos a este siglo ni a nuestras costumbres. Hay gente que está muy acostumbrada, hoy en la sociedad, beber, cuando tú entras en una red social y rellenas tu perfil, y si te dice, ¿bebes? Y si tú pones beber socialmente, bebedor social, no está contemplado como algo malo, es natural, algo muy normal. Bebedor social, ¿qué quiere decir? Que te juntas con los 4 amigos y te tomas tus 4 cañas. Y no quiero decir que, ni quiero condenar a nadie porque se tome con sus amigos un par de cañas o 3, pero no debe ser eso la práctica habitual en nosotros, porque no son costumbres de los hijos de la luz. Yo entiendo que antiguamente, si yo me juntaba con una cuadrilla de 8 o 10 y nos íbamos a tomar cañas, si cada uno pagaba una ronda, llegaba a casa habiéndome tomado 10 cañas. Entonces ya solamente me faltaba echar el anzuelo al río y pescaba qué sé yo qué. Estuve en una iglesia de pastor, les voy a decir en Valladolid, como hay muchas no van a saber cuál es, que los domingos después de la reunión, que era por la tarde, había un bar allí cerca de la iglesia, salían de la iglesia y se iban a ese bar. Se liaban y tomaban cortos, fíjate, un corto, oye, bueno, te juntas con un grupo de 8 o 10, si son cortos, pues bueno, 8 o 10 cortos, y dices, bueno, yo estoy acostumbrado, es lo que te suelen decir. Pues bueno, yo no, pero bueno. 8 o 10 cortos, pues depende cómo te pille el día, como te pille con el estómago vacío, no sé yo. Pero ellos no se tomaban 8 o 10, se tomaban 20, 30, 40 cortos.
De corto en corto se hacía un largo. ¿Sabéis cómo subían a casa? A gatas. No había ascensor, tenían que subir a gatas. Que Dios, hermanos, nos ayude. ¿Os dais cuenta? Los valores de este mundo, igual que estoy hablando de esto, los cortos puede ser otras cosas, pero debemos de adquirir como nuevas personas costumbres y principios nuevos, diferentes. Amén. Podemos quedar con unos hermanos, tomarnos la cañita y leer un capítulo de la Biblia. También, aunque sea con la caña. Pero no hace falta 10, que igual con 2 sobra. Amén. Que Dios nos ayude a no conformarnos, sino transformarnos, como dice, por medio de la renovación del entendimiento. Hay cosas que igual hoy no comprendemos, pero que poco a poco el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, en realidad, poco a poco nos abrirá el entendimiento y nos ayudará a ir entendiendo cada vez mejor, y cosas que igual no entiendes hoy, las entenderás después. Porque la palabra del Señor dice que el mejor maestro es el Espíritu Santo. Cuando yo entré a estudiar en el seminario de teología, los profesores, a pesar de que no eran carismáticos, no creían en los dones, hermana, es un seminario bautista y no creen en los dones, pero ellos me decían, y me asombró que me dijeran gente que no creen en los dones del Espíritu, me extrañó que me dijeran eso, que es de los bautistas. Pero me decían, mira, por mucho que estudies, por mucho que te rompas la cabeza, por mucho que te esfuerces, si el Espíritu Santo no está contigo, no llegarás a ningún lugar. Yo, jolín, digo, y me lo dicen los bautistas. Que Dios, hermanos, nos ayude. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Pero ¿cómo te puede recordar lo que no sabes? Nunca te lo va a recordar. Por eso hay que leer y leer y leer la palabra de Dios. Hoy, el creyente que se precie de ser cristiano, que no tenga un plan de lectura para leer la Biblia todos los años, está todavía un paso por atrás. Amén. ¿Qué mejor disciplina que leer este libro, hermanos, que es el pan que Dios nos ha dejado? Amén. Y les voy a decir, hay gente que dice, pero si dice lo mismo, si ya lo he leído entero. Yo sé que la Biblia se puede leer en 3 meses, y si te lo propones hasta el menos. Pero no se trata tampoco de leerla así de carretilla, pero la Biblia, cuanto más la lees, mejor entenderás lo que te dice. Aún así, la leerás una vez, entenderás un poco. Cuando ya la has leído 5 veces, la entenderás mejor. Cuando sean 10, la entenderás mejor. Y cuando lleves más de 20, la entenderás mejor, pero aún te quedarán cosas por entender. Amén. Que Dios, hermanos, nos ayude. Es cierto que la palabra, la Biblia, alguien que no conoce a Dios la lee y puede ver lo suficiente como para salvarse. Indudablemente, se puede salvar. Pero también es cierto que no todos que leen la Biblia van a entender todo. Yo todavía no lo entiendo todo. Y por decir algo, en los últimos 13 años he leído 13 veces la Biblia completa, más los planes parciales, más cuando leo para preparar los sermones, más lo que tengo que leer por los estudios de teología. Y todavía voy a textos y digo, Señor, ¿qué quieres decir aquí? Y espero entenderlos cada día mejor. Este tema del arrepentimiento yo no lo entendía como lo estoy entendiendo ahora. Y por eso me ha llevado a compartir esta palabra. Y entender que, como bien decía al principio, el arrepentimiento verdadero, que es el título de este mensaje, es que el verdadero arrepentimiento tiene una parte intelectual, que ya hemos dicho ya, y otra parte espiritual. Vamos a la segunda palabra para hablar de la parte espiritual del arrepentimiento. Amén. La palabra que se traduce a conversión, que es la segunda palabra del griego, idioma original del Nuevo Testamento, es metatrepo. Un poco rarita la palabra, ¿verdad? Metatrepo. Meta significa cambio y trepo se refiere al cambio de naturaleza. Hay un ejemplo en la palabra que vemos que ocurrió algo así en un hecho, en un milagro, el primer milagro de Jesús. Vemos en Juan capítulo 2, versículo 7, dice que en las bodas de Caná se quedaron sin vino.
Y una boda sin vino y sin casera también. Y sabéis que la mamá de Jesús, María, fue donde Jesús diciendo, se han quedado sin vino. Tenía que haber vino sí o sí, si no María se enfada. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. No vamos a leer todo en la historia, pero sabéis que después de que fueron llenas estas tinajas, cuando comenzaron a sacarlo y dárselo al maestresala, dijo, pero si habéis guardado el mejor vino para lo último. Normalmente es al revés, se da el vino bueno al principio y cuando algunos ya están un poco así, que ya el paladar como que no distinguen tanto, les sacas el malo y ya ni se enteran. Y dice, habéis dejado el bueno para lo último. O sea que Dios hace, hasta el vino lo hace bueno. Por eso hay que beber poco y bueno. Pero fijaos el milagro del vino, interesante. Una sustancia, el agua, como sabéis, que no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Y de ser una sustancia sin color y olor y sabor, el Señor la convierte en vino y comienza a tener color. Esta palabra no miréis el vino cuando sonrojea la copa. Olor, color, olor y sabor. ¿Qué diferencia? Cambió su naturaleza. Gloria el nombre del Señor. Cuando alguien se encuentra con el Señor, primero cambia su mente, su forma de pensar, sus principios, sus valores son cambiados. Quizás no instantáneamente, quizás no en unas semanas, quizás es progresivo, es poco a poco, pero cambia. Pero hay algo que sucede que no se ve y que es más importante que lo que se ve, que es la parte espiritual, cambio de naturaleza. Lo primero, aunque Dios nos ayuda a hacerlo, pero lo podemos hacer nosotros, pero no deja de ser algo intelectual. Cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, cambiar de valores, es la parte de la conversión intelectual. Pero si esta no está unida a la parte espiritual, nos quedamos a medias. Por eso es que hay mucha gente, y me vais a perdonar, que llegan a las iglesias, están un tiempo y luego no les encuentras. Pero no es que no les encuentras ni en el bar que frecuentaban. Desaparecen. Porque hay gente, tristemente, que llega a conocer al Señor de una manera teórica, intelectual. Pero no es suficiente. La verdadera conversión no solo es arrepentimiento, sino es conversión. Y la conversión es una obra que el Espíritu Santo hace en el interior de la persona, gloria al nombre de Jesús, que le cambia y que le transforma, gloria al Señor, y le hace ser una persona diferente. Y eso no puede hacer que lo logres el pastor, ni lo puede hacer el líder, ni lo puede hacer nadie, solo lo puede hacer Dios, solo Él. Y esta es la gran diferencia entre la iglesia del Señor verdadera y las religiones o las iglesias falsamente llamadas, porque realmente no son iglesias. Esa es la diferencia. La verdadera iglesia la edifica el Espíritu Santo. La verdadera iglesia son personas que cambiaron de mentalidad porque se arrepintieron, pero se convirtieron, fueron cambiadas y transformadas por la obra especial y poderosa del Espíritu Santo. Que bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, no voy a citar más textos en la pantalla, pero sí los voy a citar de memoria. Dice la palabra del Señor que al que cree de verdad, gloria al Señor, cuando cree, el Señor le hace regenerarse, cambiar de nuevo, nacer de nuevo. Es una transformación interna que no se ve con los ojos físicos, pero se produce en el interior de la persona, y la persona ya no conoce solo a Dios intelectualmente, sino que ha experimentado en lo más adentro de su ser, de su alma y de su espíritu, hubo un cambio, hubo una resurrección. El Señor le ha impartido su vida, dice la palabra del Señor, que nos sella con las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Y cuando llegas ahí, el Espíritu Santo, Dios mismo, está viviendo en tu interior. Y por eso estos son los que no se van con el tiempo. Esos son los que permanecen aun cuando haya escasez, haya enfermedad y haya problemas.
y pasen muchas circunstancias, siempre están ahí. ¿Por qué? Porque han conocido de verdad al autor y consumador de la fe. Porque tuvieron un verdadero encuentro con el Señor, que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo me encuentro con mucha gente y cuando tengo la oportunidad les hablo del Señor. Y casi siempre me suelen decir gente que realmente habla con Dios. Hay mucha gente en la calle y mucha gente católica también, que tienen sus oraciones y hablan con Dios. Y eso, dicen, es que realmente para ser creyente no hace falta ir a una iglesia. Y yo les digo, es cierto, ¿vale? No es el todo ir a una iglesia. Lo primero es tener una relación con el Señor. Pero no tiene igual la relación con Dios la persona que ha conocido a Dios de verdad, que ha tenido ese cambio en lo espiritual con la que no lo ha tenido. Pero yo les digo a ellos, mirad, lo más importante y lo primero es cierto, es conocer a Dios personalmente. Si la gente es gente de reunión, si la gente es gente de culto, si la gente solo vive de las actividades que se hacen, que si la merienda, que si ir al campo, que si esto y lo otro, si solo vive de eso y no hay más, se queda a medias. Se queda a medias, se queda en un cristianismo superficial, porque la verdadera conversión es interna y personal. Yo les digo muchas veces a la iglesia en Aranda, donde estoy de pastor, les digo, tengo que ser sincero con vosotros, les digo que yo disfruto más al Señor en mi casa solas que en la iglesia. ¿Qué les parece? Porque la persona que es un auténtico creyente, como muchos de ustedes lo son, y no me cabe ninguna duda, la persona que busca al Señor se conecta con el cielo, en casa, a solas, en el secreto, se conecta con el Espíritu Santo, comienzan a fluir esos ríos de agua de vida por su interior, comienzas a sentir al Espíritu Santo y estabas lleno de estrés, lleno de carga, lleno de preocupación, estabas que no podías dar un paso ya. Comienza a visitarte el Señor, comienza a manifestarse el Espíritu Santo en tu vida, comienzan tus ojos a derramar lágrimas, se abre tu corazón de par en par y cuando terminas parece que las cargas ya no están, parece que el estrés se ha ido, parece que los problemas no están, parece que la enfermedad desapareció, aunque esté, te parece que desapareció, porque es que te transforma en un instante, en unos minutos, en una nueva persona. Y no es el estar horas y horas y horas, que yo tampoco estoy horas y horas y horas en la presencia del Señor, es estar hasta que comiences a sentir al Espíritu Santo en su corazón. Hay un joven en Aranda que se va a bautizar, si el Señor lo permite, este año, que venía a las reuniones y solo veía la parte intelectual, escuchaba, muchas veces incluso no entendía la palabra, porque esa es otra, hasta que no tienes un encuentro espiritual interior con el Señor, no terminas de entender del todo el Evangelio. Y él me decía, gracias, pastor, porque antes no entendía y ahora entiendo y siento dentro. De eso se trata. El verdadero aspecto de la espiritualidad no es que llegue solamente como algo intelectual a la mente, el Evangelio y la palabra, las palabras, que si metanoia, que si metatepo, que si conversión, que si arrepentimiento. Lo importante es que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo te acaricie, que el Espíritu Santo te abrace. Y allá donde no llega ningún médico, Carolina, ni ningún psicólogo, ni llega la medicina, la ciencia de la medicina, ahí llega el nombre de Jesús, llega el Espíritu Santo y te toca, con un solo dedo te toca, Él sabe dónde tiene que tocar. No hay nadie que te conozca como Él. Él sabe lo que te pasa y sabe lo que necesitas. Yo no, Él sí. ¿Y dónde lo recibes? En tu cámara secreta. Para terminar, hablamos de la transformación. Y lo vemos en la crisálida. En principio es un gusano que se arrastra con un aspecto feo e insignificante, pero se encierra en esa cápsula oscura donde nadie la ve y ahí se produce el cambio y la transformación. Gloria al Señor. Y necesitamos, nosotros a donde no nos ven, en la cámara secreta, que es esa cápsula oscura, es cuando estamos nosotros a solas con Dios. Amén. A veces me sobra hasta mi esposa para orar, porque a veces quiero estar yo solo,
frente al Señor y decirle al Señor, Señor, soy malo, soy torpe, soy pecador, tropiezo con la misma piedra, me he pasado, he dicho lo que no tenía que decir, incluso he hecho lo que tenía que hacer, porque los creyentes también pecamos, ¿eh? Ah, vosotros no. Dice Juan, que fue el que vivió más años de los discípulos de Jesús, dice, hijitos míos, no pequéis, no pequéis. Pero si pecáis, tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Gloria en nombre del Señor. Y necesitamos, yo peco todos los días, es como una afición, y se me da súper bien. Tengo una naturaleza en mí que es potencialmente una fábrica de pecado. ¿Lo dijo Jesús? No lo estoy diciendo yo. Dice que del corazón nace iras, contiendas, vanagloria, adulterios, fornicaciones, lascivias. ¿Más? Yo creo que vale con eso. Todo eso nace del corazón. Pues esas semillas, de alguna forma, están en el corazón de todos, mediante la naturaleza adámica. Y solo necesitan regarlas un poco y crecen. Ni os imagináis. Por eso tenemos que ir a la cámara secreta, aún los convertidos. Por eso el arrepentimiento es una asignatura de educación continua que dura toda una vida. Porque hay que volver al arrepentimiento. Y hay que volver delante del altar. Y hay que volver a los pies de la cruz. Y hay que volver a la cámara secreta. Y analizar qué he dicho, qué he hecho, qué he pensado. Dice Salmos capítulo 19, versículo 12, líbrame, Señor, de mis propios errores y de los que me son ocultos. Aún sin saberlo, a veces pecamos. Y no nos apercibimos de ello. Y a veces vas y te pones a alabar al Señor y no sientes nada. Y vienes al culto y te parece que en vez de estar en la reunión, como que te estás comiendo un helado en una terraza ahí. Te sientes como insensible. Dices, ¿qué pasa? Que no entiendo. ¿Por qué no pruebas a ir a la cámara secreta? Amén. Retoma esa visita a la cámara secreta. Mira ese gusano que se mete ahí, en la cámara secreta, para transformarse. Y cuando sale de ahí, sale verdaderamente transformado. Que bendito sea el nombre del Señor. Y pasa el cambio de naturaleza, que es lo que ilustra el cambio de la crisálida, pasa de ser un gusano a ser una mariposa de bellos colores que es capaz de desafiar las leyes de la gravedad, de la física y elevarse en las alturas y esa belleza tan bonita que tiene. Gloria al Señor. Así es el cambio del hombre y la mujer que conoce a Dios. Pasamos de ser gente como el gusano que se arrastra, que parecen insignificantes, que parece como feo, a ser algo bello y bonito porque tiene amor, porque tiene misericordia, porque tiene un hombro donde llorar, porque es una persona que te ayuda, que te aconseja, que siempre está ahí, que no te falla. Gloria en nombre de Jesús. Jesús no va a volver aquí a la tierra a ejercer el ministerio. Ya hizo lo que tenía que hacer. Gloria en nombre del Señor. Pero nosotros le hemos reemplazado en el ministerio. La iglesia de Dios en la tierra, con la especial ayuda del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, estamos continuando el ministerio de Jesús en la tierra. Quiere decir, Jesús sanaba a los enfermos. Hoy nosotros tenemos que orar para sanar a los enfermos. Jesús levantaba a la gente que estaba deprimida. Nosotros tenemos que levantar a la gente que está deprimida. Jesús predicaba la palabra. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Pero Jesús también daba de comer al hambriento. Nosotros también tenemos que dar de comer al hambriento. Tenemos que hacer ese ministerio de Jesús posible. Él tenía misericordia de las viudas, tenía misericordia de los pobres, de los huérfanos, se compadecía de estas mujeres que estaban en esa mala vida y no con una acusación, sino para perdonarlas, se compadecía de ellas. Y nosotros, como iglesia de Dios y como hijos de Dios,
tenemos que sentir esa compasión por los drogadictos, por las prostitutas, aunque me perdonéis, por toda esta gente, delincuentes, traficantes. Todos necesitan a Dios, como nosotros. Amén. Y no olvidéis que estamos en el tiempo de la gracia, la puerta está abierta y el mensaje de salvación es la llave que abre el corazón cerrado de las personas duras e indolentes y permite que Dios entre en sus corazones. Amén. Pero para terminar, gloria al Señor, les diré, entonces el arrepentimiento es la parte intelectual, ¿vale? Metanoia, y la conversión, metatrepo, es, gloria al Señor, el cambio de naturaleza. Lo del cambio de naturaleza es algo progresivo. Tiene un comienzo, pero tiene que ir siguiendo y siguiendo mientras estamos acá, porque está lo otro dentro, la naturaleza adámica, que es la que nos arrastra al pecado. Gloria al Señor. Pero mirad, y alguien dirá ahora, bueno, entonces, ¿cómo distinguimos quién son y quién no son? Buena pregunta, ¿verdad? Después de este mensaje, es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos quién ha tenido un encuentro solo teórico y quién ha tenido un encuentro verdaderamente espiritual con Dios en el interior de su corazón? ¿Cómo lo podemos ver? Pues toda esa revelación se resuelve con unas palabras sencillas de Jesús, muy, muy sencillas. Dice, por sus frutos les conoceréis. Y fijaos que dijo estas palabras refiriéndose a los falsos profetas. Tenemos que ser árboles con fruto. Dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos, sino buenos. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza. Por eso es que necesitamos un cambio de naturaleza. Cuando vemos que las personas realmente han conocido de veras, es cuando vemos que sus frutos cambian. Es que ya no es la que era, ya no te habla con esa ira, ya no te habla con esas palabras, no escuchas de su boca esas palabras deshonestas, corrompidas, ya no están esas conversaciones que no se deberían de hablar, ya no están, se fueron. Ahora hablamos de lo que es honesto, de lo que es santo, de lo que es de buen nombre, de eso hablamos. Hoy somos un hombro donde la gente pueda llorar, somos una mano extendida para levantar al caído, somos gente para tener misericordia del pobre, del desválido, del enfermo. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, tenemos que ver esos frutos agradables para el Señor, que los daremos en la medida en que nuestro interior verdaderamente se vaya cambiando, se vaya produciendo, gloria al Señor, esa conversión. Es verdad que no estamos acabados, pero Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El diablo te mira y te menosprecia. Dice, tú sigues siendo el mismo. Tú eres igual. Mal hablado, mal pensado, obstinado, imprudente. Y te dice eso, te acusa, te arrincona. Pero Jesús te dice, yo comencé la obra y yo la acabo. Yo la acabo. Yo te termino. Yo te hago santo. Yo te transformo. Yo te santifico. Gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te transforma? Entrando, repítelo de nuevo, a la cápsula secreta, la cámara secreta. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos ponemos en pie, por favor, para finalizar. Ojalá esta palabra haya calado en nuestros corazones, hermanos. Y si te precias de conocer al Señor, que no sea, Señor, un encuentro solamente intelectual, sino que llegues, gloria al nombre del Señor, a tener un encuentro espiritual. Si no has tenido este encuentro espiritual, tienes que lograrlo como sea. Porque es que si no has tenido ese encuentro espiritual, todavía no has experimentado el Espíritu Santo dentro de tu interior.
y no has recibido al Espíritu Santo, por lo tanto no eres templo del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que procurar, gloria al Señor, porque os voy a decir algo fuerte, pero seguro que lo vais a entender. Para ir al cielo tenemos que tener el sello del Espíritu Santo y haber sido regenerados, haber recibido el nuevo nacimiento. Y los que no tengan al Espíritu Santo no pueden entrar al cielo. Amén. Por eso es tan importante tener no solamente ese conocimiento intelectual, sino haber experimentado espiritualmente, a solas, en lo secreto, ese encuentro profundo, interno, verdadero, que te cambia, que te transforma, que te hace ser diferente. Todos lo necesitamos y todos estamos a falta de más y más tiempo en la cámara secreta. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración al Señor. Aleluya. Padre celestial y Dios bendito, tu palabra ha sido predicada, Señor. Pido, Señor, que todos nosotros, Dios mío, nuestra relación contigo, nuestro encuentro contigo, no sea solamente algo intelectual, algo teórico, sino que sea algo realmente práctico, que vivamos esa experiencia especial, interna, con tu Santo Espíritu, en lo secreto. Queremos conocerte de veras, Dios mío. No queremos conocer solo la letra, queremos conocer el Espíritu. Por eso te pido hoy, Señor, que esta palabra traspase cada corazón, Dios mío, y ayude a tomar la decisión a cada uno, Dios mío, de buscarte en lo secreto, de buscar modo y manera de lograr experimentarte en lo secreto, en lo interior, a solas y en la cámara secreta, Señor. Bendice hoy esta congregación, bendice a mis hermanos, bendice cada matrimonio, cada familia, cada joven, y tu gracia y la bendición de tu Santo Espíritu esté sobre todos en el nombre de Jesús.